Roca empieza a poner que esta es una condición para hacer efectiva la presencia del Estado Nacional. Lo otro es la Marina. No puede entenderse lo que es la Patagonia sin el hecho de que Roca crea la flota de mar. La flota nuestra en el país que vimos en 1869 no era un país marítimo a diferencia de Chile, era un país fluvial. Nuestra flota, la que Sarmiento trata, era una flota fluvial. Lo que hay que hacer, si realmente uno quiere asegurarse la Patagonia, no solamente tener fuerzas de tierra, sino mantener el control del litoral atlántico. Y ahí se hace con una fuerte inversión. Todo esto es producto de la riqueza material. El país de antes no podía financiar la construcción de cruceros, la construcción de destructores y finalmente la construcción de acorazados. También es definir jurídicamente, con tratados y tratando de cambiar relaciones amistosas con relaciones que a veces se ponen, como con Chile, en fuertes tensiones y llegan a la movilización militar, de definir claramente las fronteras del país, que se consigue en Chile con el Tratado de Chile de 1881, cuando definen las más altas cumbres que dividen las fronteras, que dividen las aguas, y que después tienen los incidentes sobre el fin de siglo, que también, en lo cual la posición argentina se consolida, porque ya después de la tremenda crisis del año 1890 y las dificultades financieras enormes que tiene el país, hacia final de siglo, el país tiene un poder económico enorme para poder mandar a hacer acorazados y ponerse en una carrera armamentista con Chile, donde dice, si ustedes quieren tener más, nosotros... Y Chile nos llevaba una enorme ventaja porque era un país marítimo. Es decir, cuando uno habla de soberanía, no solamente tiene que invocarla, sino que tiene que decir, señor, tengo la capacidad, ¿no es cierto?, para sostener esto. Y estos fueron los otros elementos que yo considero de enorme importancia en lo que fue la política que realizó el presidente Roca. La otra es la educación. No se limitó simplemente a los aspectos materiales. La educación fue importantísima, no solo en las escuelas primarias, sino también en las escuelas secundarias, en la creación de escuelas normales, la creación de colegios nacionales, las escuelas industriales, las escuelas agrícolas. En todo el tiempo Roca sostuvo en distintos mensajes, la educación es la forma de educar a los ciudadanos para vivir en libertad. Así que este hecho de que simplemente era una preocupación materialista, estaba que los recursos económicos tenían que servir para la consolidación del Estado, que era una precondición también para el progreso de la nación y para el progreso de sus habitantes. En la segunda presidencia, el país es muy distinto. Una de las cosas que nos cuesta realmente concebir es los cambios que se producen tan rápidamente en ese país. De un país pobre, de un país relativamente bastante trazado, un país que va a ocupar una posición realmente tremendamente importante en el mundo. Ustedes tienen ahí cómo crece la población a un 2 portaciones, un 11% por año, las rentas fiscales casi un 8%, y la extensión de los ferrocarriles crece un 4% por año. Bueno, estos son, digamos, algunos resultados de lo que fue esta presidencia. Y acá tienen lo que pasó en la Argentina. Esta es la evolución del Producto Bruto Per Cápita en la Argentina de 1875, ahí hasta 1997. Pero ustedes tienen la primera parte hasta 1907, 1910, en donde es el mayor crecimiento que nunca registró, salvo estos últimos años, que registró la Argentina hasta entonces. La diferencia con esta primera década en 1920 es que el país se hizo moderno, se consolidó el Estado, consolidó el crédito, resolvió sus problemas y no dejó una herencia de desorden, de desastre, de anarquía. Eso fue un mérito en el cual, vuelvo a decir, Roca tuvo mucho que ver. Yo voy a terminar
diciendo que esa Argentina que terminó entre los primeros del mundo con una educación donde se alfabetizó, un país que tenía el 70% de alfabeto con la presidencia de Sarmiento en el primer censo de 1869, esto baja al 20% en la Primera Guerra, al 30% de la Primera Guerra, y en los 20 baja al 20%. Escuelas en todo el territorio del país, escuelas normales para crear maestros, y dos cosas más que ya se ocupó mi colega, el doctor López Murphy, pero que me parece importantísimo desde el punto de vista económico, y quiero pasar muy rápido, aparece ya en La Nación de esta mañana, que son las dos leyes más importantes, creo yo, en las instituciones monetarias argentinas. La ley de 1881, que crea el peso oro, que es la primera vez que hay una unidad de cuenta monetaria para toda la nación, y después, en 1899, la ley de convertibilidad, que le da una posibilidad enorme de acceso a los mercados de capitales en el mundo y a mejorar además las cargas que tenía la deuda externa argentina. Ustedes saben que Roca llegó a la presidencia después de la Avellaneda, que había tenido la dura crisis de 1873-76, y donde Avellaneda dijo que comprometía todos los sacrificios de los argentinos, pero se iban a pagar todas las deudas que se tenían en el exterior. Y esa posición de Avellaneda sirvió para que en las décadas siguientes la entrada de capitales a la Argentina fuera impresionante y se construyera esta Argentina moderna. Carlos Díaz Alejandro, respecto a las críticas que se hicieron a este llamado modelo exportador, dice que la Argentina usó muy bien los recursos que tenía, los recursos abundantes. Cambió carne y trigo que producía con costos bajos por bienes de capital, cantidad enorme de bienes de capital, que era un costo realmente impensable en las condiciones de esa época. Como yo decía, no era posible que las costureras, las sombrereras, los carreteros y demás produjeran ese excedente para traer esos enormes capitales. Hoy día en la Argentina se vuelve a plantear lo mismo. Una de las cosas más tristes que me ocurre a esta altura de mi vida, habiendo estudiado y vivido una gran parte de la historia argentina contemporánea, es que todas estas cosas, lo que dice Alberdi, lo que hizo Roca, se vuelven a repetir en una especie de situación insólita, porque si bien entonces la disolución de un imperio de las características español tuvo consecuencias de cara que la Argentina volviera a reiterar situaciones de este tipo, de desconfianza, de falta de inversión, de falta de capitales, de falta de infraestructuras. Parece insólito volver a leer, cosa que me tocó hacer como respondí a esta invitación, las memorias de Roca para decir no puede ser, no puedo creer que volvamos atrás en tal forma. Y habiendo desaprovechado una situación en la última década que ha sido realmente casi mejor inclusive que la primera década del siglo XX. Por eso quería decir, como en mis últimas palabras, que el papel que tuvo Roca en la historia argentina, en la consolidación económica de ese Estado Nacional, fue realmente única y fue preponderante, y por eso creo que es muy lógico y muy correcto rendir homenaje, a pesar de que algunos, y curiosamente en la Patagonia que existe gracias a Roca, hoy día, ¿no?, en esta especie de disparate total que existe en Argentina, se olvide que si la Patagonia es Argentina, en gran parte Roca tuvo mucho que ver con eso. Gracias, Nando.